disfrutado y has bebido mucho también. No sé, no sé. Alguien la haya entendido esta mañana, pero era muy temprano, entonces puede ser que se la haya olvidado. Yo ya os explico esto. Oh, no. Había dos judíos. A mí me gusta, no sé. Pero había dos judíos que trabajaban como sastres en un barrio de Londres. Trabajaban juntos hace muchos años. Siempre juntos, siempre trabajando a la misma mesa. Un día, mientras trabajaban, uno le pide al otro: este año no te vas de vacaciones. El otro: de vacaciones. Estamos siempre aquí. Siempre aquí. Siempre que trabajamos. ¿Qué vacaciones? Yo nunca he ido de vacaciones. ¿Y tú te vas de vacaciones este año? Beh, no, yo no, porque yo ya soy ido, me acuerdo, nel 64 soy de vacaciones. Nel 64 te has ido de vacaciones. Sí, me acuerdo, soy de vacaciones. Como en India, como tenía un amigo, un Maharaja, que me llamó para ir a cazar tigres del Bengala. Otro un poquito. In India, a cazar tigres del Bengala. Sí, soy ido nel 64 a cazar tigres del Bengala. El Maharaja me prestó sus elefantes, sus criados y un fusil con culata de plata. Nos hemos ido por la selva a cazar tigres del Bengala. Ma ¿estás seguro de este? Ah, sí, me acuerdo. Habíamos encontrado un tigre enorme, muy grande. Muy grande. Este tigre yo le disparé un golpe. ¡Pum! Me lo falló. El tigre me se lanzó encima y me comió todo, sin dejarme ni un pedazo de carne. Y el otro: ¿ma cómo puede ser? ¿Cómo me puedes contar algo así? No, es mentira. Tú, sí, de verdad, este tigre te había comido todo. No había dejado ni un pedazo. Tú no estabas aquí gozando de tu vida. Y él, volviendo a trabajar, dijo: ¿esto tú lo llamas vida?